Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver el ácido nucleico más famoso e importante, el ADN. Dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todas las características relacionadas con el ácido desoxirribonucleico o ADN. Primero, el ADN se va a diferenciar entre eucariotas y procariotas. El ADN en eucariotas lo vamos a encontrar principalmente en el núcleo, que es una de las características distintivas respecto a eucariotas, y va a estar asociado ese ADN a unas proteínas básicas conocidas como histonas, que van a ser muy importantes en las estructuras organizativas del ADN que veremos más adelante. Por otro lado, también podemos encontrar el ADN en mitocondrias y cloroplastos. En este caso va a ser bicatenario pero circular, ya no es lineal y estaría asociado a unas proteínas no histónicas. Por su parte, el ADN en procariotas va a ser bicatenario y circular, no asociado a proteínas básicas histónicas, sino a otro tipo de proteínas, que nos parece recordar al ADN de mitocondrias y el de cloroplastos. De hecho, es muy similar. Por otra parte, encontramos que el ADN en las arqueas va a ser circular y asociado a proteínas básicas muy semejantes a las histonas. De hecho, son consideradas parte de esa familia y forman nucleosomas. Como podéis observar, arqueas y eucariotas van a ser más o menos semejantes respecto al ADN, mientras que mitocondrias, cloroplastos y las bacterias también van a ser muy similares. Esto parece reafirmar lo que Lee Margulis formuló con su teoría endosimbiótica, y es que, como sabemos, mitocondrias y cloroplastos son resultado de una simbiosis con una arquea ancestral, y así lo parece fundamentar esto que os acabo de decir, la naturaleza del material genético. Muy bonito, me gusta. El ácido nucleico en virus va a ser un tanto más complejo y complicado. Puede ser de ARN o de ADN, puede ser bicatenario o monocatenario, lineal o circular, y puede dar lugar a un fenómeno de retrotranscripción. ¿Qué es esto? Bueno, primero, la clasificación de los virus responde a la clasificación de Baltimore, sabiendo que hay 7 tipos de virus en función de si es bicatenario o monocatenario, de ARN, de ADN, etc. Y sobre todo vamos a destacar aquí los virus de tipo 6 y de tipo 7 que van a presentar la retrotranscripción. Si, como ya expliqué anteriormente en anteriores vídeos, si atendemos al dogma central de la biología molecular, vemos que el ADN se puede replicar, luego va a pasarse a ARN por un fenómeno de transcripción y finalmente va a dar lugar a unas proteínas por un fenómeno de traducción. Esto es el dogma central de la biología molecular y siempre nos lo explicaron así. Sin embargo, hay que considerar que el ARN también puede pasar a ADN. Esto es muy raro y exclusivamente lo podemos encontrar en los virus, un fenómeno conocido como retrotranscripción, es decir, pasa de ARN a ADN. Ahora vamos con los niveles de estructura del ADN. Al igual que las proteínas, el ADN es una molécula altamente organizada y estructurada. Así podemos encontrar una estructura primaria o lineal, que no es más que la secuencia de nucleótidos unido por enlace fosfodiéster o por enlace nucleotídico, la estructura secundaria, en el que observamos cómo ese ADN adquiere esa estructura típica de la doble hélice o la doble hebra, y luego encontramos una estructura terciaria, que serían los nucleosomas, es decir, ese ADN, esa doble hélice, comienza a enrollarse alrededor de unas proteínas básicas conocidas como histonas y formaría la fibra de 11 nanómetros o nucleosomas. También se puede considerar una estructura cuaternaria. Digo que también porque hay autores que lo consideran como una estructura terciaria superior, mientras que hay otros autores que formulan que es una estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los nucleosomas, es decir, ese ADN con proteínas histónicas asociadas, se va a enrollar aún más para dar lugar a los solenoides, cromosomas y demás compactaciones. La estructura primaria es muy fácil, como ya sabéis, va a ser una secuencia de nucleótidos unido por enlace nucleotídico entre el 5' y el 3', y es una secuencia de bases nitrogenadas, y para nombrarlo vamos a indicar desde el extremo 5', acordaros, aquel que tiene el grupo fosfato libre, hasta el nucleótido en última posición que tiene un grupo 3' libre, es decir, un grupo hidroxilo en la posición del carbono 3 libre, y vamos a indicar la secuencia de bases nitrogenadas desde el extremo 5 hasta el extremo 3. Por otro lado, la estructura secundaria de la doble hélice, vamos a ver que van
va a estar formada por dos cadenas que van a ser antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras que una cadena va de sentido 5' a 3', la cadena yuxtapuesta, es decir, la que está al lado, va a ser de 3' a 5'. Una va en un sentido y la otra va en el sentido contrario. Por otro lado, como ya sabemos, encontraremos el eje de fosfodesoxirribosas en el exterior, es decir, la pentosa junto con el fosfato va a estar en la parte externa, mientras que las bases nitrogenadas están en el interior enlazadas a través de puentes de hidrógeno. Es una doble hélice dextrógena en la mayoría de casos, es decir, que si la viéramos desde arriba giraría en el sentido de las agujas del reloj, y es plectonémica, que quiere decir que está enrollada y para separar ambas hebras es necesario desenrollarla. Las bases nitrogenadas complementarias, esto es muy importante y siempre va a ser una complementación entre adenina y timina y citosina y guanina. Aquí es interesante destacar que adenina y timina se van a enlazar por 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina y guanina se van a enlazar por 3 puentes de hidrógeno. Esto es muy importante, que parece que no, que es solo un puente de hidrógeno más, pero entre citosina y guanina, como tiene 3 puentes de hidrógeno, es necesaria más energía para romper esta complementariedad, y eso lo veremos en ejercicios como estos. En el segundo ejercicio, como podéis ver, dice que cuál necesita una mayor temperatura de desnaturalización, es decir, quién necesita una mayor cantidad de energía para romper esa doble hélice de ADN. Por tanto, como nosotros sabemos que entre citosina y guanina hay 3 puentes de hidrógeno, necesita más temperatura y más energía para que esas dos hebras se separen. Y la doble hélice, como ya sabemos, es dextrógira, es plectonémica, pero quiero destacar aquí que tenemos 3 tipos de doble hélice conocidas. Quizá haya más, pero las más conocidas van a ser estos 3 tipos: el DNA-B, el DNA-A y el DNA-Z. El modelo del DNA-B o del ADN-B es el que conocemos. Es una doble hélice que tiene un 92% de humedad y encontraríamos 10 nucleótidos por vuelta, es decir, que la hélice da una vuelta completa cada 10 nucleótidos, lo que corresponde a 3,4 nanómetros. Por su parte encontramos la forma A, que es mucho más compacta, tiene 11 nucleótidos por vuelta, sigue siendo dextrógira y aquí pierde un poco de humedad. Y la forma más rara conocida, que la podemos encontrar en algunos virus, es el DNA-Z, que es levógiro, es decir, gira en el sentido contrario. Encontramos 12 nucleótidos por vuelta completa a la hélice y el eje de fosfodesoxirribosas va a dar una estructura así como en zigzag. Ahora lo veréis, que parece un niño dibujando mal. De hecho, veis aquí el DNA-Z que parece que está deforme, ¿no? Pues eso lo encontramos en algunos virus. Ahora vamos con la historia del ADN o de su descubrimiento. Nos tenemos que remontar a 1869, cuando Friedrich Meissner pues aísla este ácido desoxirribonucleico. Después nos podemos remontar a 1919, cuando Phoebus Leven sienta las bases del nucleótido, es decir, como ya sabemos, fosfato, base nitrogenada y un azúcar. Entre 1928 y 1944, gracias a esos experimentos de Griffith con los ratones y de Avery con virus, descubrimos que el ácido desoxirribonucleico es la molécula fundamental de la genética y de la información hereditaria. Y aquí ya entramos en controversia. Como ya sabéis, en 1952, Rosalind Franklin y Wilkins hacen unos estudios por difracción de rayos X sobre la molécula de ADN y da esta famosa fotografía número 51, en el que vemos un patrón en X. Sin embargo, no es hasta un año después, en 1953, cuando Watson y Crick interpretan esa imagen y dicen que es un modelo de doble hélice. Y aquí viene la controversia. En 1962 se le da el premio Nobel a Watson, Crick y Wilkins. Aquí nos falta una mujer y es Rosalind Franklin. ¿Por qué Rosalind Franklin, si estuvo metida en esta famosa fotografía número 51, no se le concedió el premio Nobel? Pues porque falleció en 1958. Pero ¿es suficiente que esté fallecida para que no le den el premio Nobel? Pues en 1931 Eric Axel Kardelfeld, no me sé el nombre, pero sí sé que fue premio Nobel de Literatura en 1931 y que falleció y aún así se le dio el premio Nobel a título póstumo.
Entonces, ¿por qué si Rosalind Franklin estaba muerta no se le dio el premio Nobel y a este hombre sí? Pues decían que es que este hombre no sabían que había fallecido esos meses anteriores y como ya habían montado todo el tinglao, pues tenían que seguir con ello. Este compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y si vemos las normas de los premios Nobel, también hay una primera norma que dice que no se le puede conceder el premio Nobel a más de 3 autores que han colaborado y segundo, no se le puede conceder el premio Nobel a alguien que haya fallecido. Las normas las está cumpliendo. No obstante, la polémica os la dejo a vosotros. Opinad lo que queráis, yo solo doy datos. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Ahora vamos con la estructura terciaria del ADN. Después de toda esta polémica con la estructura secundaria, es necesario ir a la estructura terciaria. Y es que esa doble hélice de ADN comienza a enrollarse alrededor de esas proteínas básicas conocidas como histonas. Las histonas van a formar una especie de ovillos o de nudos en esa doble hélice que conocemos como nucleosomas y que forma la fibra de 11 nanómetros o collar de cuentas o collar de perlas, como queráis llamarlo. Aquí es interesante destacar 4 histonas que son las H3, H4, H2A y H2B, que van a formar un octámero, es decir, 8 proteínas que van a formar ese nudo, que es conocido como nucleosoma. Sin embargo, quiero que os deis cuenta de esta especie de palitos, que es una histona un tanto rara, es alargada, es cilíndrica y es conocida como histona H1. Esto va a ser muy importante para formar la estructura terciaria superior o la estructura cuaternaria, el modelo del solenoide, que como veis estos nucleosomas comienzan a compactarse dando lugar a 6 nucleosomas por vuelta de solenoide y forma o va a pasar de esa estructura terciaria de 11 nanómetros a una estructura terciaria superior o cuaternaria de 30 nanómetros. A mí me cuesta visualizar cómo se puede llegar a empaquetar, así que os he hecho este modelo con este cordón. Imaginaros que este cordón, que como veis tiene una serie de nudos, sería el ADN. Cada uno de los nudos, ya tenéis que saberlo, sería el nucleosoma o los nucleosomas. Así que imaginaros que mi dedo son las histonas H1. Ver que alrededor de las histonas H1 de cada uno de los nucleosomas comienza a enrollarse y así veríamos que 6 nucleosomas por vuelta de solenoide va empaquetando pasando de 11 nanómetros a 30. Este sería el modelo del solenoide. Sin embargo, no solo nos podemos quedar aquí, sino que luego vemos cómo se va compactando aún más alrededor de unas proteínas fibrilares, aquí ya no son histónicas y formarían hasta el cromosoma, con un grado de compactación de 700-1400 nanómetros. Y cierro con un importante detalle, y esto ya lo vimos en un ejercicio anterior, la desnaturalización del ADN. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la famosa PCR, que si queréis puedo hacer un vídeo al margen. Para la desnaturalización del ADN se suele utilizar la temperatura. De hecho, se habla de temperatura de fusión a aquella temperatura en la que la doble hebra de ADN queda desnaturalizada a un 50%. Como sabéis, la desnaturalización no es más que una ruptura, una hidrólisis de los enlaces débiles, de tal manera que esos puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas se van a romper, mientras que los enlaces nucleotídicos se mantienen. Por eso ambas hebras se separan. Aquí también es interesante el fenómeno de renaturalización, que quiere decir que después, cuando pasa un tiempo, vuelven a juntarse ambas hebras, pero también hablamos de hibridación, en el que podemos meter otra hebra de ADN que tenga una secuencia de bases más o menos parecida o incluso una de ARN. ¿Por qué digo esto? Porque esto asienta el marco teórico de posteriores técnicas que veremos, como la famosa, y la que a mí me vuelve loco, el CRISPR-Cas9. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que hayáis entendido un poco más la naturaleza y las características básicas del ácido desoxirribonucleico y ya sabéis, cualquier duda, dejadla por los comentarios y la intentaré solventar en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!